Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un vídeo que tengo muchas ganas de hacer porque el final de Succession es muy bueno, sí, pero también es bastante abierto con respecto al futuro de los personajes. Tiene lógica que Succession termine justamente cuando termina la sucesión, cuando Waystar Royco, la empresa, ya ha sido heredada por alguien, o al menos ese cargo de poder que ha heredado Tom, pero aquí es justamente donde la serie se corta, donde nos deja como un pequeño guiño o destello de cómo pueden los personajes haber encajado esto, pero queda, como digo, muy en el aire cuál es el futuro de Kendall, cuál es el futuro de Roman, si el acercamiento al poder de Sith va a ser fructífero o no, si Tom va a ser capaz de mantener ese puesto de CEO, y justamente de todo esto es de lo que quiero hablar en este vídeo. Quiero hacer un vídeo especulando sobre este futuro, comentarlo con vosotros, jugar juntos a ver qué es lo que nos parece que puede hacer cada personaje, con lo cual quiero que haya un montón de comentarios diciéndome pues dónde estáis de acuerdo, dónde no, y así generar un vídeo que sea una especie de homenaje a los personajes y a lo bien que nos lo hemos pasado en los análisis de todos los capítulos que hemos hecho en esta temporada. Obviamente las cosas que os voy a comentar sobre el futuro de cada personaje lo haré ciñéndome o intentando pensar como él después de conocer a los personajes tantas temporadas. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series. Quiero hacer quizá algún análisis de escena o de personaje de Succession si a este vídeo le va muy bien, con lo cual petad el botón de likes y los comentarios. Seguidme también en redes sociales que están en la descripción y vamos con el vídeo. Vamos a empezar quizá con el personaje menos importante de los principales, pero que también quiero comentar, como lo es Greg, un personaje que yo sinceramente tenía mucho miedo de que terminase en un puesto de poder, porque era este personaje que parece que no hace nada, pero que al mismo tiempo se está acercando a la gente poderosa, que parece que se lo está ganando poco a poco, y tenía miedo, sobre todo a través de Lucas Matson, porque parecía que tenían un vínculo o una amistad que se iba forjando, sobre todo en el tramo final de la temporada 4, que esto le llevase pues a ser, por ejemplo, el CEO de la empresa que eligiesen en Estados Unidos si Sith fallaba. Al final no, al final ha conseguido mantenerse al lado de Tom, y creo que mientras Tom sea el CEO de Waystar Royco, Greg va a estar siempre ahí. ¿Por qué? Porque Greg ha demostrado ser verdaderamente útil para Tom en muchos momentos. Hay instantes clave a lo largo de las 4 temporadas en los que Greg le ha salvado las papeletas. Incluso cuando Tom estaba ya trabajando en la ATN, era Greg quien despedía a la gente, quien se encargaba del trabajo sucio. Y obviamente, siendo CEO de Waystar Royco, Tom va a tener mucho, pero que mucho trabajo sucio, y alguien como él le sirve de mucho. ¿Por qué creo que su puesto también está asegurado? Porque además Tom es consciente de que Greg es una sanguijuelilla, en el sentido de que él se va a acercar siempre a quien más poder tenga, con lo cual no hay nadie que tenga más poder entre comillas dentro de Waystar Royco que Tom, y eso sabe que le asegura la fidelidad de Greg y que no lo va a traicionar. Porque mucha gente se hacía la pregunta de, bueno, ¿por qué Tom ha perdonado a Greg si lo ha traicionado justamente filtrando información a los hermanos? Pues bien, es justamente por esto, porque al final Tom es consciente de que Greg se va a mantener fiel a donde más poder haya y a quien más beneficios le pueda dar. Esa escena tan icónica en la cual Tom le pone la pegatina en la frente a Greg, recordándonos que la pegatina había que ponerla en los objetos de la casa de Connor que cada uno quería comprar, dejándonos claro que Greg ahora pertenece a Tom, pero al mismo tiempo el futuro de Greg está asegurado mientras Tom siga como CEO de Waystar Royco, con lo cual es uno de los ganadores dentro de este final, porque ha conseguido lo que quería. Venga, vamos ahora a pasar a Roman, uno de mis personajes favoritos de la temporada 4, porque ha sido quizá de los personajes más reales, más humanos, de los que más ha sentido toda la tragedia familiar que han vivido, y en cierto modo quizá el personaje con el que más hemos podido empatizar. Es verdad que Kendall es mi favorito, tengo que admitirlo. Kendall es el personaje que tiene esas dos caras, ¿no? Que a veces lo amo y a veces lo odio, pero Roman era un personaje que al principio odiaba mucho en la serie, pero que después ha ido mostrando facetas de su personalidad, sobre todo esa naturalidad y esa crudeza, ¿no? Con la cual vive los sentimientos, que me ha hecho terminar empatizando mucho con él. Pues bien, creo que Roman es otro de los ganadores de este final de Succession. ¿Por qué digo esto? Porque Roman era un personaje que quería salirse de lo que estaba sucediendo. Era un personaje que sí tenía una relación muy tóxica con su padre, de hecho su relación estaba casi basada en el dolor, por eso muchas veces durante la temporada vemos a Roman relacionar el dolor con una dinámica de amor o de compasión, incluso cuando comete errores parece que busca el dolor como castigo, porque lo tiene asociado quizá al amor que le daba su padre, un amor, ya sabéis, que estaba incluso relacionado con la violencia. Entonces es un personaje, como digo, que está bastante roto a nivel emocional, y creo que esta ruptura interna que tiene es lo que al final ha hecho
que termine harto de estos tejemanejes de los hermanos y que esté a favor de que Shiv vote en contra de Kendall. Creo que es el personaje que más evidentemente se ha sentido liberado, quitándose la carga de Waystar Royco, saliendo de la empresa de su padre, y creo que esto, pues si no es desde ya mismo, es algo que va a beneficiar a su personaje, y de cara al futuro creo que sí, que tendrá sus propios proyectos, porque es alguien a quien le gusta hacer cosas, alguien que también tiene cierta ambición, entonces no descarto que empiece un proyecto similar al de The 100, aquel que se nos comentaba que estaba basado en la información a través de las redes sociales, y creo que eso es algo que le pega mucho a él y que disfrutaría siendo CEO de eso sin ninguna presión añadida de tener cargas familiares detrás. Así que a Roman me lo imagino llevando The 100, llevando una vida mucho más tranquila y haciendo cosas interesantes quizá a nivel de redes sociales, porque es un tío bastante creativo. Mientras no le dejen ningún lanzamiento de cohetes, todo perfecto. Y venga, vamos ahora con el ganador y con quien claramente creo que se ha llevado la palma en este final de la serie de Succession, como lo es Tom. Un personaje que no es especialmente inteligente, que no es tampoco especialmente habilidoso para los negocios, pero que tiene una característica que es muy importante en un mundo tan duro como el de las altas esferas de las empresas, que es la resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es un personaje capaz de soportar y de absorber muchísimos golpes. Lo hacía en su relación con Shiv, golpe tras golpe él seguía ahí a pesar de estar pasándolo mal, y lo ha hecho también a nivel empresarial. Ha recibido un golpe tras otro y aún así ha sido capaz de estar siempre en el lugar adecuado para ir progresando poquito a poco. Entonces yo tengo confianza plena en que el personaje de Tom no va a ser el que falle siendo CEO de Waystar Royco. Creo que incluso en este episodio final hemos sentido ya como el personaje de Tom ha cogido muchísima confianza, le ha cambiado incluso el lenguaje corporal, en el sentido de que lo vemos más seguro de sí mismo y muchísimo más confiado, y siento que él no va a cometer ningún error que termine haciendo que lo quiten como CEO de Waystar Royco. Creo que va a ser capaz de aguantar todas las tonterías que vaya a hacer el personaje de Lucas Matson, creo que va a dar la cara de una forma buena por la empresa, y lo único que podría desestabilizar quizás su posición como CEO, aunque no creo que pase, yo apuesto porque verdaderamente no va a pasar, es el hecho de que Mencken no sea elegido como presidente. O sea, imaginaos que este tribunal, en vez de elegir a Mencken, finalmente elige a Jiménez, y esto sí que podría hacer un poco tambalear su posición, porque fue él, el director de la ATN, quien nombró a Mencken antes de tiempo. Pero aún así, con este lapso de meses que puede quedar hasta que esto suceda, quizá eso se diluya ya y él esté ya afianzado como cara visible de Waystar Royco y esto sea lo que lo salve. Yo creo, ya os digo, que ha sido el ganador, creo que tiene capacidad para aguantar en el puesto, creo que puede aguantar cualquier tontería y chorrada que se le ocurra a Lucas Matson y dar la cara para aguantar los golpes que deriven de esta tontería. Y sinceramente, sí, es un personaje que también ha lamido un montón de botas, pero al mismo tiempo también se ha ganado estar ahí viniendo desde muy abajo, con lo cual, bueno, pues un ganador interesante para este final de Succession y cuyo futuro para mí también es positivo. Quien no tengo claro que pueda tener un futuro tan positivo con Waystar Royco es Lucas Matson, que me parece un personaje bastante imbécil. O sea, yo creo que puede hacer un montón de cosas que verdaderamente devalúen la empresa, de hecho va a saquearla de distintas formas, ya lo dice y por eso elige a Tom, pero esto puede llevar a que la empresa de Waystar Royco en algún momento pierda su valor o sufra, ¿no?, a nivel empresarial. Entonces para eso puede ser clave la visión de Tom, puede ser clave incluso también la visión de Shiv, así que veremos. Este personaje sí que me causa bastante incertidumbre sobre cómo puede ser su futuro. Obviamente a nivel económico no, porque de todos está asegurado, pero a nivel de si es capaz de mantener Waystar Royco me deja dudas. Obviamente una debacle de la empresa de Waystar Royco a manos de Lucas Matson derivaría quizá en que el puesto de Tom peligrase, al igual que podría peligrar toda la empresa, pero bueno, Lucas es una bomba de relojería y creo que lo va a seguir siendo en los próximos años. Y bueno, comentado este personaje que está, como digo, muy ligado a Tom, creo que es momento de ir a por los dos personajes que más me gustan del final de esta temporada, como lo son Shiv y Kendall, porque son los más complejos y los que más matices tienen. De hecho, vamos a ir con Shiv, que es un personaje muy interesante porque ha conseguido una cosa clave, que era lo que quería, que es mantenerse cerca de la esfera del poder de Waystar Royco. Tiene al alcance de su mano, tal y como vemos en esa escena icónica, el poder absoluto de Waystar, pero no es ella quien tiene que ejercerlo. Además, ha habido un cambio en la dinámica de poder entre Tom y Shiv. Shiv manipulaba o controlaba bastante a Tom antes, pero creo que el Tom de ahora, este Tom que ha ganado confianza y que ahora se ve a sí mismo como CEO, no se va a dejar manipular tan fácilmente, con lo cual no puede controlar para mí el poder de Waystar de la forma en la que podría haber
haberlo hecho si la relación estuviera en el punto que estaba pues hace un año, por decir algo. Y además tampoco tiene relación con Lucas Matson, porque lo ha traicionado entre comillas yéndose ahora mismo con Kendall y con Roman en la etapa final de la temporada. Con lo cual, como digo, lo único que une a Shiv con el poder es ser la esposa de Tom. Algo que en mi opinión personal va contra los ideales que tenía Shiv en torno al feminismo, ya como las mujeres pues también podían tener un puesto importante dentro de la empresa. Se ha quedado atada al poder simplemente por ser la esposa de, igual que lo hacía su madre y el resto de mujeres que han ido pegándose a Logan Roy. Entonces es un final poético pero duro para su personaje, y siento que si Shiv se queda atada al poder de esta forma, habrá ganado con respecto a sus hermanos, ya que es quien más cerca ha podido quedar de Waystar Royco y quien más cerca tiene la posibilidad de ser CEO en el futuro, pero si no se le da esta oportunidad puede ser el personaje que más se frustre y más sufra con esta posición final, porque se va a ver a sí misma atada al poder de una forma que no le gusta, va a sentir como no es capaz de controlar nada de lo que ocurre a su alrededor, además se va a sentir quizá que ha traicionado los ideales con respecto a cómo una mujer podía conseguir el poder, ahora lo ha conseguido, como digo, a través de su marido, y todo esto creo que puede afectarle de cara al futuro. Quizá su función se quede simplemente en dar un heredero que sea quien herede Waystar Royco, porque está embarazada del hijo del CEO, con lo cual es que se ha convertido prácticamente en su madre. Es una victoria empresarial, como digo, porque es la que más cerca está del poder, pero es una derrota moral que puede afectar mucho a su personaje, hacerlo sufrir, y no le auguro un futuro especialmente bueno. También hay que mencionar que de los tres hermanos también es la que está más cerca, ¿no?, de ese puesto de CEO, porque ya vemos que en Succession las cosas dan mil vueltas y es posible que en algún punto ella termine siendo la líder o la cara. Pero yo sí percibo una derrota moral que podría afectar psicológicamente al personaje en el futuro y hacerla sentir desgraciada por esta decisión que ha tomado al final. El poder a cambio de tus ideales... creo que a alguien como Shiv le puede hacer daño. Y vamos con el personaje final que quiero comentar en este vídeo, como lo es el personaje de Kendall Roy. Él es claramente el personaje que ha salido derrotado a nivel empresarial dentro de esta última batalla, y de alguna forma esto ha destrozado a su personaje, alguien que no concibe la vida sin la sombra de su padre, sin Waystar Royco, y que ahora está totalmente desubicado. Está claro que es un personaje que tiene tendencias ciertamente preocupantes con respecto a sí mismo, pero también es alguien que tampoco lo veo en este punto capaz de cometer algo tan grave. Además tiene gente que se preocupa por él, como por ejemplo el chofer, así que yo creo que el personaje de Kendall es alguien que ahora mismo ha sufrido mucho, creo que le va a costar muchísimo superar el duelo de haber perdido Waystar Royco, va a tener una etapa de bajón larga de las que suele tener su personaje, pero quiero creer que su personaje puede, al igual que Roman, sentirse aliviado en el futuro sin la carga de Waystar Royco y sin la sombra de Logan Roy. Y para mí, como digo, pueden pasar dos cosas con su personaje. Una, que compre, por ejemplo, Pierce con el dinero que tiene, o que compre una especie de conglomerado informativo como lo puede ser Waystar Royco y se dedique a competir con Waystar, lo cual no le alejaría del todo de la sombra de su padre, porque seguiría ligado moralmente a Waystar al estar comparándose con ella. Eso podría afectarle también a su personaje, pero también motivarle a seguir luchando, con lo cual ese futuro lo veo posible también para él. Y también veo posible el futuro de que, al igual que Roman, se desentienda de lo que es Waystar Royco, eso le haga descansar al personaje y sentirse mejor, y a partir de aquí pues pueda construir un futuro un poco más centrado en sí mismo, en su familia, y veamos la cara del Kendall Roy que de alguna forma más nos ha gustado, que es el Kendall cercano y cuando verdaderamente está tranquilo y bien. Esta cara suya aparece cuando está lejos de Waystar Royco, y quizá esto que él ahora percibe como una maldición, que es haber perdido a Waystar, algo que le ha quitado la identidad, que no sabe ni quién es y que lo ha alejado de lo que su padre fue, pero como digo, esto puede ser algo positivo para él y puede hacerle centrarse en cosas mejores. Y para mí esto es lo que más me gustaría que pasase, con lo cual me voy a quedar con esto, porque ya os digo que Kendall es alguien a quien le tengo mucho cariño, me gusta cuando es un personaje vulnerable, frágil, y siento que este golpe o este mazazo que le ha dado la vida puede hacerle replantearse sus prioridades, y espero que las centre un poquito más en su familia y en las cosas que importan. Y tengo el bonus track del personaje de Connor, que creo que en todo el lío de esta última temporada ha sido de los únicos que ha sabido encontrar su lugar, ha encontrado un equilibrio con Willa en una relación que no es perfecta pero que ahora es sincera y honesta, y salga Mencken o no, lo cual le podría hacer ir a Europa o no. Él ha sentido alivio con la muerte de su padre porque sentía que era una decepción constante, y siento que puede llevar una vida absurda
temporada como la que estaba llevando, pero ahora más feliz de lo que lo hacía antes. Así que este, de cierta forma, también es un ganador del final de la temporada. Así que ya veis, un final que es complejo porque no cierra mucho a los personajes y deja la posibilidad de darles muchísimos matices a lo que es cada desenlace. No está claro verdaderamente qué le va a pasar a cada personaje. Por eso quiero que me pongáis en los comentarios qué es lo que creéis que podría pasarle a cada uno. Si estáis de acuerdo conmigo, si no. O sea, hay un montón de lecturas y yo no tengo razón. O sea, quiero decir, es mi opinión mezclado un poquito con lo que me gustaría que pasase después de lo que he visto y cómo he percibido a los personajes. Me gusta que los que han ganado también puedan perder, como es Shiv, y los que han perdido, como Roman o Kendall a nivel empresarial, puedan ganar también en sus vidas porque se alejen de Westerroiko y de la carga de lo que fue su padre. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis. Si queréis algún análisis más de Succession, petad el botón de los likes y de los comentarios y pasadlo a vuestros amigos y a vuestros familiares. Y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción, y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.